tras darse a conocer que la Corte de Constitucionalidad emitió un amparo provisional a favor de diputados y grupos sociales, dejando en suspenso temporalmente la ampliación presupuestaria que aprobó el Congreso. El presidente del Legislativo, Nery Ramos, no descartó que nuevamente se pueda conocer si algún diputado así lo solicitara por medio de una moción privilegiada. No está agendado porque tampoco se esperaba esta decisión. Sin embargo, el Pleno es soberano y durante el desarrollo de cualquier plenaria, los señores diputados tienen la potestad de poder mocionar cualquier iniciativa que ellos consideren que es importante entrar a conocer en ese momento. ¿Considera que se mantendrían los mismos votos para apoyarla debido a la sesión que sería hasta el próximo martes? Bueno, si algo ha demostrado esta 10ª legislatura es la coherencia de las decisiones de los señores diputados cuando deciden apoyar cada uno de los temas o cada una de las iniciativas, han sido coherentes y consecuentes y esperaríamos en ese sentido que la decisión se mantenga. La Corte de Constitucionalidad otorgó por mayoría el amparo provisional solicitado por 5 organizaciones, tanto políticas como sociales, señalando que concurren a circunstancias que ameritan la protección interina, por lo que dejó en suspenso temporalmente la aprobación de la ampliación presupuestaria por medio de la moción privilegiada con la dispensa de dictamen y de urgencia nacional. Y bueno, esto cambia todo el panorama que se tenía para esta semana en cuanto a la ampliación presupuestaria. Vamos ahora con unos datos complementarios. La Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso el decreto de ampliación presupuestaria por 14.000 millones de quetzales que aprobó el Congreso de la República, luego que otorgaron un amparo provisional a favor de algunos diputados y personas de la sociedad civil que presentaron recursos en contra de esta aprobación. Entre los argumentos señalaron la interrupción de una interpelación para incluir el tema que no estaba en agenda, así como el negar el derecho a los diputados de interpelar, entre otros. Tras el análisis de las solicitudes e informes circunstanciados, la Corte señaló lo siguiente: se otorga el amparo provisional solicitado, dejando en suspenso temporalmente la aprobación por parte del Congreso de la República de la moción privilegiada para conocer la dispensa de dictamen y de urgencia nacional de la iniciativa de ley identificada con el número 6403, que permitió que se aprobara el decreto 16-2024 del Congreso de la República de Guatemala, que, como ustedes saben, corresponde a la ampliación presupuestaria por 14.000 millones de quetzales. Recordemos, estaba pendiente de poderse resolver este recurso que se había planteado también por la oposición ante la Corte de Constitucionalidad. Si bien todavía no está en definitiva pues este amparo, pero pues temporalmente se tendrá que esperar el Congreso para ver la resolución final por parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad respecto a esta situación. Hay un voto que obviamente estaba en contra de esta resolución, indicando, bueno, sí podemos ya hacer un llamado a la atención a los diputados para que quede precedente, pero está bien que siga la ampliación presupuestaria porque ya hay también otros antecedentes de casos que han sucedido en situaciones similares. Entonces, aquí está en duda, está todavía en juego y tambaleando esa ampliación presupuestaria, Fernando. Bueno, he de decirte, yo desde mi perspectiva no lo veo tan tambaleando, porque realmente la Corte de Constitucionalidad puso en jaque, aplicando lo que la norma establece, lo actuado dentro del Congreso de la República. Si queremos pensar que todavía se pudiese hacer algo en cuanto a ampliación presupuestaria, tendría que empezar desde cero. O sea, un nuevo proyecto. No puede hacerse con esta iniciativa con la que se presentó pues esta moción privilegiada y la interrupción que se dio a la interpelación que se estaba realizando al ministro de Gobernación. No se puede. Esto está ahora mismo en un impasse en cuanto a que a través del amparo provisional otorgado por la CC, pues queda en suspenso y hasta que no llegue a la finalización de la resolución de la Corte, establecer si va o no va, con no se puede trabajar. Entonces tendría que empezar un nuevo proyecto desde cero. Ahora, ¿qué sucede acá? Realmente el tema es que cuando analizamos lo que estipula la Constitución, pues hemos hablado ya en un sinfín de veces, Andy, que no puedes vulnerar, seas quien seas. Incluso ninguno de los 3 presidentes de los 3 organismos del Estado siendo, pues, vamos a pensar como ciudadano común, ¿verdad? Las máximas autoridades dentro del esquema administrativo político, ¿verdad?, del país,
incluso ellos no pueden hacer ninguna actuación que supere lo que la norma establece. La Constitución, una ley ordinaria, ninguna. Todos estamos por debajo de lo que dice la ley. Bueno, el estricto cumplimiento de la misma es de observancia para todo ciudadano, indistintamente de si es funcionario, si es empleado público o si trabaja por su cuenta, no importa, la ley es la ley. Y cuando analizamos el contenido del artículo 166 de nuestra Carta Magna, allí no hay ningún espacio que realmente pueda permitirse en cuanto a que haya, pues de alguna manera, la vulnerabilidad a un diputado cuando está haciendo una interpelación. Sí, hay un antecedente. Año 2013 se realiza esta figura de una pausa que se hace de forma obligada dentro de una interpelación que se estaba realizando en ese momento, y esta dispensa permite que se entrara a conocer cuál era realmente el contenido de, pues en ese momento, un espacio legal que era de importancia para el Congreso de ese momento conocer. Ojo, cuando en el 2013 se estipula este espacio, la Ley Orgánica del Congreso de la República tenía dentro de su contenido la permisibilidad para hacer eso. Esa ley se modificó. Entonces, cuando nos atenemos a lo que establece la ley del organismo judicial en materia de la explicación de qué sucede cuando una norma cualquiera es derogada por una posterior, esta es derogada porque, pues, obviamente no tiene un match, por así decirlo, con la nueva ley que pues viene, y entonces hay espacios que chocan con el nuevo contenido y por eso pues hay una derogatoria que puede ser parcial. Puede haber una derogatoria de manera definitiva cuando definitivamente se cambió completamente el cuerpo legal. Entonces, una ley posterior deroga una anterior. Cuando la ley del organismo legislativo tuvo ese cambio en su contenido, ya no se permitió en el nuevo contenido que los diputados que estuvieran generando una interpelación pudieran ser interrumpidos con una dispensa de esta naturaleza. Entonces, hoy por hoy, eso no cabe dentro de nuestro derecho positivo, nuestro derecho vigente. Y naturalmente se utilizó una normativa que ya no era parte de lo que hoy se aplica como derecho, ya había sido derogada. Entonces no había este espacio de lo que se generó en ese momento para interrumpir la interpelación y poder conocer este espacio, pues que era el tema de la ampliación presupuestaria. ¿Qué sucede hoy por hoy? Bueno, errores de forma, exacto, que son severos. Sí. Lo hablamos la semana pasada, ¿te recuerdas? Yes. Habíamos hablado de aquellos errorcitos que realmente eran de sumas, restas, que pusieron, no sé, no quiero utilizar realmente palabras o adjetivos que sean peyorativos, pero realmente pusieron a alguien que no dominaba ni siquiera la manera en cómo se debía hacer un cálculo matemático de lo más simple. ¿Y qué sucedió? Grandes problemas en cuanto a que los dos diputados que presentaron, pues, el no estar de acuerdo. Ese fue el motivo principal por el cual se presentó esta situación y se paralizó la ampliación presupuestaria. Y ahora una corrección de plana en materia ya no de forma, sino de fondo. Exacto. Y eso es lo que llama la atención, Fernando, porque mira, en esta legislatura hemos visto, sabemos, ¿no?, que pues hay muchos diputados nuevos, pero sería bueno hacer un repaso sobre los procedimientos, ¿no crees?, de la aprobación de las leyes, los tiempos en los cuales se van a desarrollar también, en cuándo sí cabe una moción privilegiada o no, para que no pasen situaciones como estas, porque ya han existido varios llamados de atención en cuanto a mociones privilegiadas, a aprobaciones, a procedimientos, que nos preguntamos, ¿realmente los diputados sí saben cómo, cuándo hacer la presentación de estas mociones privilegiadas, de presentar los proyectos, de verdad, de saber legislar en aspectos tan básicos? Sería oportuno pues que se pudiera hacer algo al respecto para evitar que situaciones como estas pasen, que ellos estén aprobando algunos proyectos, pero que a la larga, bueno, los dejen en suspenso porque el procedimiento estuvo mal ejecutado y ellos son los que legislan. Y mira, yo te voy a decir una cosa, realmente cuando tú analizas la Constitución Política de la República y ves los requerimientos para ser diputado, no hay ninguno que obligue a quien se postula
en el periodo de campaña y elecciones que sea profesional graduado en alguna materia, cualquiera. Es más, ni siquiera tiene que ser estudiado. Pero cada diputado tiene un asesor, por ejemplo. A eso iba, me quitaste la expresión de los labios. Tienen los asesores que necesiten. Y se supone, Sandy, que tú eres especialista en un tema, pero necesitas trabajar en un tema diferente a tu carrera, a tu profesión, entonces vas a contratar a una persona, 2 personas que sabes que tienen pues todas las calidades para poderte asesorar. Y vemos que lamentablemente, no solo es a nivel del Congreso, no es solo a nivel del Congreso, esto realmente llega al Ejecutivo y de una manera muy fuerte. De verdad, es un tema que se debe analizar dentro de las filas del Ejecutivo, porque mira, tienes que tener gente preparada en el tema del derecho constitucional. 3 partes son las que conforman a nuestra Constitución, parte dogmática, parte orgánica y parte pragmática. Y tienes que tener una persona que te sepa interpretar cada una de las 3 grandes facetas de nuestra Carta Magna. Tienes que tener esa persona tiene que conocer la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo judicial, la ley del organismo legislativo, te debe saber acerca de derecho en función de todo el espacio que día a día vas a tener que aplicar, porque todo es norma jurídica, todo es forma y fondo, y todo lo que se firma por parte del presidente del Ejecutivo, del presidente legislativo, del organismo judicial, como presidentes de organismos de Estado, deben ser documentos que van rubricados en función de una obligación que el Estado adquiere. Ya no es un documentito que estás firmando solo porque sí. Y este debe ir construido con toda la base y conocimiento de lo que establece la norma jurídica de nuestro país. Entonces, conocimiento de derecho administrativo, conocimiento de derecho constitucional, penal, civil, todas las materias en donde un diputado, donde un presidente de Estado, donde cualquier persona que tiene la responsabilidad sobre sus hombros de responder por lo que hace una institución pública, necesita de gente con alta preparación. No es un espacio para llegar y decir, vengo a ver si realmente me las puedo, porque entonces vas a hacer quedar mal a las personas que están por sobre tu puesto. Y bueno, también no estaría además una leydita, ¿no? La ley orgánica, que es la parte fundamental también del lugar donde voy a estar, y ahí está muy bien explicado también para poder entender un poco el funcionamiento del Congreso, por ejemplo. Así es, Sandy. Bueno, con esto cerramos el tema. Veremos al final la resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad, pero parece que ampliación presupuestaria entonces, al menos esa, no va. Eso es lo que pareciera, ¿no? No. Vamos a hacer una pausa, regresamos con otro tema que también está bastante controversial al volver.